digamos, egoístas, somos soberbios, buscamos nada más nuestro bien, buscamos lo que es la glotonería, la lujuria, o sea, todas Pregunta. sí, una cosa más, nada más acabo, estas pasiones de la carne. Ahora, justamente la gracia de Dios, el estar en Cristo, esa gracia nos ayuda a someter la carne. Y justamente en virtud de esta gracia y de estar con Cristo, la práctica del ayuno nos ayuda, siempre unida a la oración. Esta práctica del ayuno nos ayuda a someter la carne. Entonces, al mortificar tu carne, tú puedes, con la ayuda de la gracia de Dios, controlar más estas situaciones de enojo, de arrebatos, de lujuria. Sí, una pregunta, bueno, lo que tú me cuentas de la religión que se está profesando actualmente, ¿quiénes tienen el mismo simbolismo actual que tú estás mandando? Quería saber quiénes tienen el mismo ¿Cómo? simbolismo. O sea, es decir, tú no quieres ser parte del pecado de la carne, ¿correcto? O sea, la carne es mala, la carne es pecado, la carne es O sea, abundancia y soberbia. claro, Entonces, vivir La carne según no la es carne. mala, lo que está es Ajá, caída. ajá, o sea, No vivir es mala según la por carne. naturaleza, porque todo lo que creó Dios es bueno. Claro, vivir según la carne, o sea, según los deseos de la carne es lo malo. Ahora, la carne por sí misma, no. una pregunta. Ajá, Una pregunta. una cosita nada más. Esa carne, nosotros en Cristo, con su gracia, la carne es vivificada por el Espíritu. Entonces, precisamente al nosotros acercarnos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Por la Cristo, carne. la carne es vivificada por el Espíritu. O O sea, sea que si yo hago un asado, está el espíritu ahí. no, la A ver, carne. espera. No, amigo. Quiere decir, Pregunto. quiere No, decirme, hermano, que no, si no, no, sometes no estás tu entendiendo. carne, mira, escúchame, que si sometes tu carne, ahí está el espíritu, es lo que quiere decir oración. Carne, O sea, tu carne carne, se tu refiere cuerpo, a tu las cuerpo. cosas que uno desea como con cuerpo, Sí, lo quizás. carnal, el Claro, mirar, el pensar, como lo que tu cuerpo desea. A eso El se refiere. principal con deseo carne. carnal es la A lujuria. satisfacer tus necesidades. El primer deseo carnal es la lujuria. Claro, no Ah, la comer lujuria, carne o algo así. entiendo. son varias cosas, no es nomás la lujuria. Claro, pero acordémonos Por que, eso no dije el único, dije el principal. claro, pero antes acuérdate que está la soberbia. O sea, la soberbia es el inicio, ¿no? De ahí la lujuria. Pecado original. Sí, o sea, por soberbia vienen todos los demás pecados. Porque la Y tengo soberbia. una pregunta. Tú sabes que hay mucha soberbia cuando alguien habla del texto bíblico, sabe que habla con soberbia. Porque la persona que habla de un texto bíblico y que dice que Isaías, que Pedro, que Juan, o que lo que quiera, habla con soberbia porque tiene la absoluta razón sobre ti. Hay algo ahí Entonces, muy importante. Mira, se habla con soberbia. ajá, mira, nosotros, la soberbia la conceptualizamos como, pues, el querer yo, el ego, ¿no? Entonces, justamente al leer un versículo bíblico, nosotros como católicos, nosotros compartimos la palabra de Dios y sabemos que es verdad porque es palabra de Dios, no por Exacto. nosotros. O sea, nosotros, yo te estoy compartiendo la palabra de Dios, pero yo no soy nada. O sea, tú aquí Ahí te quiero preguntar una pregunta. ¿Cómo tú sabes que la palabra es absoluta y es verdad? Porque por fe la decidimos creer. Claro, por fe en la Exacto. palabra de Cristo. Una creencia, pero tú no sabes si es absoluta o verdad. Es que por eso Solamente una nosotros creencia y no una fe. tenemos la certeza, amigo, absoluta. Exactamente, es cuando una uno, fe. Entonces, no déjame es responderte. absoluta la palabra. Déjame responderte. Porque si es Cuando absoluta, tú crees por porque fe si es porque has sí, aceptado que hay un Dios, que hay un Cristo. Entonces, cuando decides creer eso, invitas a los demás a creer porque creemos en un... bueno, aquí yo creo que hay Pero diferentes no posturas, es pero una todos verdad creemos absoluta. ¿Te das cuenta de eso? O sea, solamente es por creer y por tener seguidores que creen Es una que palabra, pero justamente la fe, la Biblia no describe es como absoluta. la certeza. La fe es la la certeza fe de lo que es no se certeza. ve. ¿Y qué seríamos Certeza nosotros? es algo verosímil, pero no es Pero, verosímil. no, mira, es que si no caeríamos en un relativismo. Y te voy a decir algo. ¿Quiénes seríamos nosotros si no estamos seguros de lo que creemos? Debemos estar Personas seguros de lo que normales, de creemos. vida ideal. Es que tú tienes que, si tú crees algo es porque estás seguro de que es real, no porque sea una Exacto. suposición. Entonces se basa en una creencia. Entonces, ¿cómo O creen sea, que es real? o sea, somos anormales. No, yo pregunto, ¿cómo ustedes dicen que es real la condición de un escrito bíblico que se cambió, obviamente? El Nuevo Testamento se cambió después de siglos por el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no se cree en el Antiguo Testamento? Porque fue la historia bíblica más antigua que existía. ¿Por qué se cambió al Nuevo Testamento? Porque el No, Nuevo mira, Testamento era claro que más se cree del Antiguo, aceptable. pero El mira, nuevo pacto, amigo. es que el Antiguo, es que es una sola historia. Toda Es la el Biblia nuevo, es una la sola nueva Una historia. alianza, el pregunta, nuevo pacto. entonces, ¿por Sí, qué pero permíteme, nosotros no permíteme, creemos porque, en el Dios de Roland, Abraham? es que todavía no. Ya. Es que nosotros creemos en el Dios de Abraham. Cristo, ¿de quién nos habló? Dice, mi padre es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Ese es el Dios que Cristo vino a predicar. Entonces es una sola historia. El Antiguo Testamento se llama porque fue antes de Cristo, el Nuevo es en Cristo. Pero es una sola historia, la historia del plan de la salvación de Dios. Pero ¿por qué el Antiguo Testamento tiene muchas cosas en contra del Nuevo Testamento? Como Amigo, que, o sea, mira, hay no, cosas amigo, que- espérame, dame un segundo, oraciones. Amigo, desde David 22, tú vas a poder empezar, o muchas profecías antiguas que hablan lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Bueno, Está todo dado para que se cumpla lo que hay en el Nuevo Testamento. David 22 del creo que Nuevo es Testamento. Ahora te importante. cuento del Antiguo Testamento. Esperen, Ahora dime una pregunta. Ronald, Estaba el Dios de Abraham, Espérate, que era... espérate, Ronald, calma. Subió Chile y tenemos que darle paso también porque ya hemos hablado todos. Dale, Chile. Gracias, hermano. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. La otra es
Roland pregunta, es que la palabra no es absoluta, ¿no? Y en ese tenor él dice, si no es absoluta, entonces no es verdadera. Pero ellas son afirmaciones ontológicas y metafísicas, no son abstracciones netamente epistémicas o que obedezcan a la crítica textual. Y en ese tenor yo le diría a Roland, bueno, entonces explícame qué es verdad y qué es verdad absoluta y cuáles son sus diferenciales a la hora de hacer hermenéutica y exégesis ante el corpus bíblico. Claro, bueno, Yo creo sí, que hablaste muy rápido. pregúntate cuál es la verdad absoluta de los escritos bíblicos y demás, con palabras muy parafraseadas y demás. Ok, te doy un texto claramente para que entiendas sin parafrasear las cosas, ¿ya? El texto bíblico antiguo del Antiguo Testamento se habla de un Dios hebreico, ¿no ve? El actual testamento, el Nuevo Testamento, se habla solamente de un Dios bíblico y teísta y claramente basado en el cristianismo. Ahora dime una pregunta, ¿dónde está la transformación del cristianismo a un Dios Creo anteriormente que no has que era... entendido la pregunta que te hicieron. Esa es exactamente. A ver, la pregunta, Roland, no fue que tú quieras hacer una discriminación entre el corpus a nivel historicidad y a nivel fenomenológico en tanto el comportamiento y la conducta de Dios. No. Lo que yo te estoy preguntando es que sostengas tu dicho, el cual fue el siguiente. ¿Cómo saben que la palabra es verdadera y es absoluta? En ese tenor yo te digo, primero has de discernir qué es verdad y qué es verdad absoluta. Sí, ¿Cuál es la correcto, diferencia? sí, perfecto. ¿Cómo Ya, sé que tú eres Roland? no, sí, ya como Yo Anastasio. y respondo claramente a una pregunta. La verdad absoluta, la que me dice, desde el punto de vista teológico o creacionista o demás, no sé de qué punto me está hablando, te pregunto una cosa. La verdad ¿Cuál es absoluta el no parte de un punto de vista teologal, revelado, sobrenatural, sino que la verdad absoluta es parte de la ontología. Entonces yo te pregunto, por favor, explícalo. la ontología? Ok, te entiendo. Y te digo una cosa, la verdad absoluta no se sabe, lo siento. Ahora te pregunto una cosa, el criterio de tu pregunta, de tú te basas en la pregunta, coméntame, ¿cuál es la verdad absoluta que tú tienes para poner esta pregunta y esta premisa para que sea ontológicamente correcta? Ok, te lo explico, pero con una condición. Roland, tú dijiste que no hay verdades absolutas. ¿Esto es una afirmativa categórica? No, es solamente condicional, Ok, ¿cuál es la condicional? tu respuesta. Mi respuesta es la condicional. Perfecto. Ahí ya tenemos un sesgo. En todo caso es un Dunning-Kruger. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de verdad a nivel ontológico, es aquello que concomita con la realidad. Per se, por ejemplo, el respaldo histórico de la Iglesia Cristiana Católica es verdadero, sí, porque concomita con la verdad a nivel antropológico, histórico, teologal e incluso revelado. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de verdad absoluta, esto se eleva a nivel metafísico. Y en ese tenor yo te diría, bueno, nosotros como católicos, contrario a lo que me digan aquí mis hermanos, la cuestión es que nuestro pilar único, en tanto fundamento de la realidad propiamente como verdad absoluta, sería Dios, como ser pleno. En ese tenor, el ser pleno, en tanto verdad absoluta, es Dios. En tanto verdad, que la verdad es cierta, y es en este caso real, sería la interpretación del propio corpus bíblico. He ahí la diferencia. Sí, pero te digo una cosa, eso no se basa que es una suposición, No es solamente una suposición, es un axioma. una pregunta, ¿eso es teórico, real, Es un practicado axioma. o es solamente... No, elección. Acabo de Es decir un que es axioma. elección. ¿Y axioma qué es? A ver, Un axioma es algo auto. te pregunto, ¿esto es solamente algo, no sé, una palabra que no sea tan dura, pongo supositorio, es decir, que no es algo condicional, es solamente una Si te sales de la aplicación, no se te va a escuchar. Pero en tanto lo que estoy citando es un axioma. Bueno, anuncio evidente de algo que es claramente plausible, pero que no tiene nada que ver con la realidad observable? Entonces te basas solamente en un axioma que no es claramente refutable por una realidad observable. Entonces cuando solamente tú te basas en mencionas una teoría. realidad, cuando tú mencionas realidad observable, ¿a qué te refieres? Porque la realidad observable puede ser, y ahí lo citaba, por ejemplo, el proslogion. A mí me gustaría trabajar rápidamente el proslogion, a menos si el hermano Romano me lo permite, porque me fascina refutar Claro. a veces trolls con esto. Me gusta hacer que los trolls y los ateos se caguen, perdón, se molesten con este argumento. Ey, Dale. Ay, discúlpeme, se me sale el que soy. Tú tranquilo. Entonces, Roland, pero regresa porque si no, no se escucha. No, Roland nomás entró a regarla. En el de proslogio quiere decir que hay una cosa que es superior, No. no es observable, pero que es, ¿cómo decir? En la parte de materia que es supermateria, que no tiene que No, tener a ver, una Roland, razón. entiendo que pueda salir para estar buscando información, no me molesta, pero el proslogion No, de San tranquilo, Anselmo- tengo la IA a mi lado, tengo la IA a mi lado. Ah, perfecto. Puedo responder. Por lo menos hay honestidad. mira, un paréntesis tantito. Mejor que hable la IA. Es que yo quisiera que Roland responda lo que está diciendo Chile, Mira, porque, o sea, Pero estamos dando vueltas y no llegamos a ningún punto. O sea, un paréntesis, hay que puntualizar algo muy importante. Si tú notas, Félix, la Iglesia Católica tiene una El romano ya se va a dormir. no, desde aquí tengo que hacer rosario, por eso con Chile también, Chile lo sabe. Entonces, Hay uno. quisiera que Roland, en vez de estar dando vueltas como Bueno, parece entonces, Mosh yo me cristiano, pregunto algo claro. responda A ver, a las si la preguntas. persona sabe que está hablando con un tipo de personas que tiene un conocimiento de una forma que sea un texto claramente entendible para las personas y deja de hablar con paraformas y demás. Una pregunta, mi amigo. ¿Puedes hablar de las cosas claras, pero claras,
para que todo el mundo entienda, o querés seguir haciendo tus Creo que parafernalias el único que no para ha entendido decir es que exactamente tienes esto. conocimiento? Una pregunta. Yo te diría, Roland, en ese tenor, yo te diría, con el amor en Cristo que debería de tener, que a veces me cuesta, en ese Amor tenor, en bueno, Cristo te cuesta, tú deberías hermano, de... te cuesta el amor en Cristo, entonces digo una cosa, responder No, me para cuesta que todo el mundo porque entienda. puedo explotar, pero no lo voy a hacer. Cuesta ese es el porque espacio. precisamente Leíte la no dejas de parafernalia, ¿no? interrumpir y quisiéramos que escuches. Ajá. Por eso cuesta. Entonces, Roland, yo te digo, tú citas que estamos hablando de una verdad que no es observable. Perfecto. El proslogion de San Anselmo lo vamos a desglosar rápido y muy someramente. Ok. En ese tenor, yo te digo, bueno, Roland, tú puedes imaginar, y cuando me refiero a imaginar, estoy hablando del mundo de las ideas kantianas, ¿tú puedes imaginar un número más grande que el infinito? Claro que sí. ¿Cuál? Te digo una cosa, antes de responder la pregunta, te digo una cosa. Responde, Roland. No, sí, te digo una pregunta, simple y básica. ¿Podés hablar en idioma terrestre o no? Es un idioma terrestre, hermano mío, pero lamentablemente cuando la Fíjense gente que podemos- Lastimosamente es que te digo una cosa, Roland, yo La creo frase que es muy para no rebuscada, responder estás se utiliza. desviando el tema en base a... Es que empezamos hablando de la Biblia y terminamos Claro, hablando- es que Yo creo me que Roland pregunto, estás él habla desviando con del tema para no parafernalias de responder la frases pregunta y porque él no solamente tienes entiende porque sabe. la capacidad Pero para la pregunta decir, es, ¿por qué brother, no habla no te con preguntas entiendo, claras y estamos no en entiendo contexto esos abierto? términos, por favor, con todo el respeto, explícame un poco mejor y está, no pasa nada. No, sí, Ahora, sí. responde la pregunta, Roland. Sí, perfecto. Solamente quería saber que me haga la pregunta con cosas claras de un ser humano normal. Y si quiere Quizás, complicar hermano, las complicaciones, perfecto. Quizás el problema, hermano, es que quisiste subir a trolear, no te salió. Y la problemática es que en este espacio no somos católicos indoctos, Es que somos no me católicos hiciste bien la preparados. Sí, es que de forma el clara. ¿Quieres problema es que trolear a creen que... troles? No, Roland, es que el la problema es pregunta que de creen forma que clara, todos los hazme la cristianos pregunta de somos forma clara, ignorantes que y todo el mundo lastimosamente Roland te ha salido el tiro por la culata porque aquí sí estudiamos. No, tranquilo. Mira, Entonces, algo por que- favor, pregunta que deja, hice, no, solamente espera que oraciones, por quisiera, favor, Roland, quisiera. o aceptas que no conoces este término o responde la pregunta de Chile porque desde hace Si me rato te está permites- preguntando. Nada más, creo el argumento rápido, ya para que también oraciones hable y hagamos el bonito rosario. Bueno, Roland, quiero que te quede este conocimiento de causa porque te puede servir a futuro y no solamente para un debate teologal. Entonces nos dice San Anselmo, ¿es posible que nosotros pensemos o sopensemos algo más grande en cuanto a número que el infinito? No, no nos es posible. ¿Por qué no nos es posible? Porque el ser humano, así como todo ente y ánima contingente, tiene cierto límite ante la abstracción operativa de tanto la realidad. Eso se maneja dentro de una lógica que se llama lógica proposicional o lógica modal KTM 45b. Bueno, pero para no se nos bolas, nos dice, nuestro lenguaje natural no nos permite ir más allá, por ejemplo, del infinito. Y luego entonces propone San Anselmo lo siguiente. Ok. Y acabas de responder mi Entonces, pregunta. Es decir, la religión es solamente abstracta, ¿no ves? Tranquilo. Todavía no acaba el proslogia. Aguanta. Entonces dice San Anselmo, en tanto a los seres y a los entes, existe un ser más pleno, es decir, más grande que Dios. Y cuando decimos grande no hablamos de tamaño, hablamos de potencialidad, naturaleza, esencia, quiridad. Ok. Entonces nos dice, ¿es posible que el ser humano piense un ser más grande que Dios? La respuesta inequívoca es no. No estamos abocando a ningún Dios, a ninguna religión, estamos diciendo Dios. Nadie lo puede pensar. Ok. Y dice San Anselmo, ¿por qué no lo podemos pensar? Bueno, porque esa imaginativa que tiene el ser humano a través de su animus, es decir, a través de su quiridad, no le permite, no tenemos accesibilidad a pensar algo más. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque sería ilógico pensar a un ser más grande Y que Dios. bienvenidos Luego, a la religión actual luego, del catolicismo. luego, del cristianismo. Tranquilo, todavía no Bienvenido. acaba. Roland, todavía no Ah, acaba, no, no. tranquilo. Y luego nos dice entonces San Anselmo, entonces, ¿será posible a nivel metafísico hacer una separación entre el valle y la montaña? No, porque son sinergias y son sinergias netamente ontológicas. El ser persigue la operación, entonces la identidad le sigue la operación. Perfecto. Y entonces dice, bueno, si esto es cierto, lo cual es, en tanto que incluso se manifiesta, meramente, un poquito somero en las vías de Santo Tomás, porque bueno, tenían problemillas, pero anyway, dice, bueno, entonces, de la misma manera, no podemos separar a Dios de lo existente. Y ojo, que no estamos hablando de la realidad operativa que tú mencionas, sino de lo existente en cuanto a concepto o idea. Por eso el proslogion es una argumentación a priori. Pero hay un gran y enorme problema. Bueno, tenemos que Dios existe como concepto porque no puede ser pensado algo más grande que él. Pero entonces llegamos a un pensamiento escolástico que, si bien tiene ciertas refutaciones, el eje principal es ¿cuál es la contravenia de identidad en tanto que es más grande, existir o no existir? Y dice, pues lo más grande que no existir es existir. En ese grado de sinergia, por tanto, Dios existe. Ahora, si tú puedes refutar la existencia de Dios como una conceptualización abstracta, y no estoy diciendo un concepto que viene de la lingüística o la mayéutica, sino como una conceptualización abstracta que dimana propiamente de la metafísica por el principio de identidad y el punto de principio de razón suficiente, entonces te escucharé. Pero mientras tanto, lo siento, Roland, cuando quieres trolear a los En cristianos, resumen, para tienes que toda saber. para toda nuestra gente, Órale. en resumen, para toda nuestra gente que entiende, ¿sabe qué? Él no sabe si creer en Dios o no. Y solamente dice Oiga, lo mismo, Manuel lo mismo. la O tiene sea, súper estamos, clara. Roland, él Roland, está- ¿por qué te él está cuesta igual tanto que decir que no nosotros. entendiste ni No, pío sí, de lo que entendí. dijo Chile? Solamente que Roland, yo de forma entendí. lingüísticamente clara, No te él dice agüites. que no sabe si cree o no cree, pero que existe. No, no un dijo ente o no eso, existe. Roland. No dijo Uy, eso. Dios. ¿Por qué no eres honesto y dices que no entendiste nada de lo que dijo? Es que lo dijo claramente. Él es No una lo persona dijo. que es Roland, deísta. retírate con dignidad. Roland, Dice es Roland, que el problema Sí, tuyo es que una crees que pregunta, todos los el cristianos... que una persona Es que no el problema entienda tuyo es que claramente crees una que persona todos los no existe. cristianos somos nivel, la evolución no existe.
yo no vengo del mono, no. Habemos cristianos que sí estudiamos, sobre todo en el catolicismo, porque el catolicismo tiene varias bases teológicas, filosóficas y científicas. Entonces, Roland, la próxima, trata de buscar, aquí en TikTok hay más lives, o sea, aquí puedes buscar un canal que se llama Ateísmo Peligroso, ahí van los creyentes estúpidos, aquí no somos hablando de estúpidos. cosas, por decir de que era una persona que es creyente de una deidad. Y banda, no peleen, Dios no nos enseñó a pelear. No, por último, yo solo voy a terminar con Roland, esto haz como que se te para apagó el teléfono. para que podamos hacer el rosario, todo bonito, Roland, todo todavía precioso. estás a tiempo de desconectar el ¿Se dan router. cuenta? Es solamente una persona que solamente No, tergiversó Roland, una cosa para decir yo solo te voy a que decir es una cuestión, deísta. te voy a decir una cuestión y escúchala bien, porque repito, hay cosas más hermosas en esta vida como hacer el rosario. Pero antes de eso, te voy a decir una cosa. Bien, hermano mío. La problemática es que yo nunca dije si yo creía o no creía en Dios. De hecho, yo afirmo que Dios existe como fundamento último de la realidad. Por tanto, no tengo que sostener mi creencia en cuestiones pueriles. El argumento que te estoy dando es a priori, pero la argumentación a posteriori se sostiene a través de algo que te puedo invitar si tú gustas a leer. A ver, Está una pregunta publicado antes que te acelere en una Ciencias cosa. Tú eres Está deísta, publicado. A ver, No, yo soy cristiano ya, católico, pero te voy a recomendar algo. ¿Puedo preguntar algo? Una pregunta tengo Sí, aquí. nada más termino. Tú eres deísta, correcto. Eres Roland, deísta, ¿no? Roland, ¿Eres deísta tranquilo. o no eres deísta? Roland, tranquilo. Te voy a Ya, recomendar una algo. pregunta. Y es que en la UNAM, publiqué mi tesis Pero para mi diplomado de es teología una natural. pregunta que Puedes me puede leer responder la o expansión, ay, nada. puedes Es que es leer. lo que pasa. La puedes gente que leer. piensa que sabe mucho ¿Quieres? de bla, bla, Tranquilo, bla, bla, tranquilo. Pero Puedes eso leer estás y haciendo yo- tú, Roland, no te Tranquilo. calles. Oye, responde una pregunta, hermano, responde una pregunta. ¿Eres deísta o eres qué? Ok, te explico primero. Yo soy un teísta Puta, ¿sos clásico. deísta o no? ¿Eres deísta o no? Te estás respondiendo, brother. Ah, ya, ok. Roland, déjame contestar. La primera es, si tienes dudas, con muchísimo gusto, te paso el número para que busques en Ciencias de la UNAM y ahí está publicada mi tesis. Estoy La primera. preguntando La si eres segunda, deísta ¿cómo ¿qué estás? soy o no. ahora? La Te segunda, estás ¿qué soy yo? respondiendo. Yo soy una persona teísta clásica que compagina casi por completo con lo que cita Santo Tomás de Aquino, Perfecto. pero no Ahora, solo una eso, pregunta, una sino pregunta. que soy No, un así cristiano habla de Santi católico de Garda, que va la hacia parte. lo que es tranquilo. Es que bro. te pregunto, digo algo, ¿sabes qué? Las Tranquilo, personas son cálmate. así, las personas que tienen concepto para no hablar, o sea, las personas que son ignorantes en la vida, solamente hablan y no escuchan. Le estoy preguntando si él es deísta y no puede responder. Te Habla de respondió, cosas- huevo, está diciendo que es teísta clásico. Ah, ok. Y dime una pregunta, para entender, ¿qué es ser deísta clásico? ¿Qué es Teísta, la vida. con T. Listo. No. Dame Él dijo que era paciencia, deísta, Dios entonces mío. dime, ¿qué es deísta clásico? Dime, ¿qué es deísta Teísta clásico? con según T. tu- Ay, Dios. Hola. Pero que responda. Retírese por favor. con humildad, Ronald, lo siento. O sea, Yo, brother, ¿puedo hacer una qué- pregunta, Hola. muchachos? qué pereza.